Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí al canal del Orgaz y vamos a empezar como de costumbre con un perfumico que tengo aquí que es Apex. Apex de roja. Bueno, estamos que nos tiramos la casa por la ventana con el roja. Vamos a aclarar las cosas. Esto no os penséis que es mío, porque esto lo siento mucho, pero esto no es mío. No. Aquí hay que hablar claro y aquí se dicen las verdades. ¿Sabéis de quién es esto? Pues resulta que he ido a casa de mi hermano y la vi allí encima. Y le dije, nene, escucha, esta no la he reseñado yo, la quiero para mí. Y me dijo, ¿cómo él habla? Pues llévatela. Así que esta es del brother de El Orgaz, que lo sepáis, casi estoy a punto de decir su nombre, no quiero decir su nombre. Bueno, Apex Parfums roja. ¿Qué tenemos? Pues una fragancia también dentro del estilo de roja. Aquí no tenemos grandes proyecciones, sí que tenemos un poco más de lo normal. Es decir, aquí sí que puedo decir que llegamos a los 2 metros, pero que nos va a durar como una media hora. No creo tan siquiera que dure más, pero en media horita ya la tenemos abajo, plenamente asentada y desde luego, porque el secado se hace aproximadamente en 10 minutos. La tenemos plenamente asentada y ya es ahí cuando empezamos a disfrutarla de verdad. Sí que la disfrutamos con la primera atomización, por supuesto, pero cuando ya la tenemos asentadica en esa media horita, 20 minutos, ahí la empezamos a disfrutar de verdad, porque va ganando en muchísimos matices. Ojo, cuidado, porque es una fragancia, también tengo que decirlo, no es una fragancia para gente joven, es una fragancia mucho más madura, es una fragancia que está comprendida dentro de un ámbito mucho más vintage, y en la gente joven me causaría así un efecto raruno, así que a partir de unos 30 años yo creo que Apex va estupendo. En cuanto al tema de la botella, tiene un color verde súper profundo, es cuasi negra, solamente si la pones al trasluz es cuando ves que realmente es verde. Va como una especie de degradé, pero sigue siendo verde. Está guapísimo aquí el curro que se han dado con la botella, porque parece que es negra, pero realmente no es negra. Bueno, tema de las notas, hay que leerlas. El roja nos brinda un montonazo de notas y yo de aquí pues voy a repescar lo más representativo para mi nariz. Así que vamos con ello. Naranja, mandarina, bergamota y limón en la salida, con un corazón de cistus. Tenemos también jazmín y piña. Y luego pasamos a un fondo con las siguientes notas. Vamos a respirar. Ciprés, abeto balsámico, cuero, pachuli, musgo de roble. Tenemos también incienso de olíbano, bayas de enebro, tabaco, madera de cachemira, almizcle, ládano, ámbar, gálbano, sándalo, resina de lemí, ámbar gris, ron y benjuí. Veamos, por no perdernos tanto en tantísima nota, porque no merece la pena perderse en tanto, porque esto es absolutamente brutal y puede ser y representar un soberano despiste para el personal. Es una fragancia hiper mega vintage, muy resinosa, se notan las notas de balsámicas del abeto, si mal no recuerdo he dicho también ciprés, abeto, correcto, se nota muchísimo y desde el principio. Sí que tenemos en ese principio esos cítricos que evidentemente se notan, pero ya están ya se notan balsámicos. Ahí ya se nota que hay algo. Se nota que hay algo y no se puede obviar. Sí que notamos notas evidentemente de flores, hay notas florales, ya las he relatado y las he dicho, pero el juego está todo jugado de una manera absolutamente antigua, vintage. Y por eso tenemos un montonazo de resinas, también tenemos mucha nota que es balsámica, tenemos también mucha nota que es repuntadica, que lo que hace es asentar más la fragancia y darle más duración, porque lo bueno que tiene es que por lo menos a mí me aguanta en piel, aunque ya sea en un tramo final 10 horas justas. Y luego sería necesario pegarse una ducha, porque 10 horas yo sin ducharme no puedo. Lo siento, es superior a mis fuerzas. Entonces, 10 horas justas, no es que las pase, no se las voy a pasar, lo siento. A pesar de que es un perfume que está muy sustentado en resinas y tiene un montonazo de poder de agarre, precisamente por eso. Porque todas las notas, o prácticamente casi todas las notas que se emplean en esta fórmula declarada, son para fijar. Dan fijación. Entonces yo me quedo en esas 10 horas, no las paso y reaplicaría, pero Lenye, jolín,
ya sería, no sé, estar explotado para no descansar ni tan siquiera pues una horica. Es que tantas horas de trabajo sería un disparate. En fin, cada cual con sus cosas y sus consecuencias, y sus situaciones. Voy a engancharla aquí. Salen maderas. Sí, salen maderas. Y además lo que es el ámbar gris se nota. Y se nota terroso. Y sale terroso, ligeramente endulzado. También juega en la base de que lleva ámbar. Al estar el ámbar ya sabemos que tenemos la conjugación perfecta para que lleve efectivamente patchouli, que lo lleva declarado, con vainillas. Entre otras cosas, para conformar el ámbar. Se termina endulzando ligeramente. Es muy masculina. Esto de aquí, de Apex, para una mujer nos olvidamos. Pero a pesar, cuidado, quiero dejarlo muy clarito. A pesar de que lleve el abeto y el ciprés, no tenemos una sensación marcadamente de bosque. Es simplemente que entiendo que son semiseudo protagonistas de todo un compendio de resinas y bálsamos, que es de lo que se trata y de lo que trata este Apex. Marcadamente masculina, madura y marcadamente masculina. Y viejuna sexosa. Esta fragancia Apex es sexosa. Os estoy presentando la edición de 50 mililitros. Momentos y ocasiones donde usarla. Pues estaría más, evidentemente, por deciros que en invierno. No es invasiva, se puede utilizar perfectamente también en verano, pero donde va a resplandecer va a ser en invierno. En cuanto a las ocasiones especiales, perdonadme, todas. Un novio se la podría poner, pero yo creo que también quizás se le quede demasiado flojita. A un novio debería de llevar algo más potente, porque así no tiene que estar pendiente de ay, me volvería a reaplicar, que parece que no me huelo. Entonces creo que para los invitados va brutal, y el formato de 50 mililitros va muy bien porque es muy portable, no es grande, se puede llevar en cualquier sitio, lo puedes atizar en el bolso de quien sea o en el tuyo propio si llevas un Birkin o un Kelly, no, un Birkin mejor, y te lo coges y te lo guardas. No hay que estar tan pendiente del perfume, entonces coges, te lo aplicas y te olvidas. Aquí no, aquí quizás yo creo que un refresquito iría muy bien. Pero bueno, si tenéis confianza con alguien, siempre están las madrinas y los padrinos, guárdame esto y luego me lo echo. Sin que te lo devuelvan, que te lo devuelvan. En fin. Teleproyección se queda en distancia corta, lo digo, sí que baja en esa media horita, 20 minutos te baja, se queda ya más asentada, como a 70 centímetros, 50, hombre, si viene una estela de aire, hueles pero brutal, o sea, no hay problema, de verdad, lo digo en serio, es una fragancia que tiene todas las garantías de que dura, pero también tiene todas las garantías de que no es juvenil y que a todo el público no le va a gustar por eso. No es especial, quiero decir, si estás muy acostumbrado a estar oliendo perfumes, no te va a sorprender en absoluto. Pero si eres una persona que está empezando en todo esto y huele Apex, sí que te va a sorprender. Pero tengo que reconocer que, claro, efectivamente, como ya llevamos unos cuantos años dedicado a esto profesionalmente, porque yo soy un profesional de esto, lo siento, es verdad, mejor o peor, pero lo soy, de la crítica, no os va a sorprender, pero tengo que decir que es súper gustosa y es otro punto de vista. Ya no es tanto encontrarte un bosque lleno de, pues, de pinos y de cipreses. Aquí tenemos otra cosa. Y el ciprés, ojo, cuidado, porque sí que creo que es el ciprés este que tiene ese tono de limón. No es creo que aquí el ciprés está alimonado. Tiene un nombre, lo sé, ¿me lo vais a decir en la caja de descripción? Sí, lo sé, me queda claro, pero es que no me acuerdo. Pero es ese ciprés o ese pino que le pasas la mano, es el ciprés. Hay un ciprés que le pasas la mano y huele a limón. Ese es al que yo me refiero. Lo noto muy alimonado, o sea, lo noto balsámico resinoso alimonado. ¿Que efectivamente puede ser por las notas de salida? Pues sí, no os digo que no. Pero cuando se queda más aislado el aroma de ese ciprés y ese abeto, se nota cítrico. El limón es como si no se perdiera. Por eso creo y detecto que el extracto que han empleado es con ese tono alimonado. Cosas mías, quizás, pero ahí estamos. Señoras y señores, que me marcho con esta Apex. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.
Y nos vemos enseguidica. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Faltaba más, ya te digo yo. Ay, ya sabéis que si queréis poner algún insulto lo podéis hacer en la caja de descripción, que estaré encantadísimo de poder bloquearos. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, my heart.